Bendiciones, mis amados hermanos, bendiciones en esta noche. Gracias por acompañarnos en este encuentro online. Un tiempo maravilloso para aprender sobre la palabra del Señor. Hoy será un tiempo bendecido, un tiempo maravilloso donde tenemos entendido que Dios hablará a sus vidas. Hoy tenemos un tema para compartir con ustedes, que es la consecuencia de la arrogancia, consecuencia de las personas que son altaneras. ¿Cuáles son esas consecuencias que puede ocasionar a esas personas que se creen muy alto cuando la palabra de Dios dice que ninguno tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener? Y para esta noche contamos con la participación del pastor de la Iglesia de Dios Central en San Juan de la Maguana, República Dominicana, el pastor Roberto Peña, un hombre de Dios, un hombre a quien amamos y respetamos mucho. Roberto, pastor, bienvenido esta noche a Encuentro Online. Gloria a Dios, muchas gracias por ese aprecio que es recíproco, ese cariño y ese respeto por todos los compañeros y las preciosas iglesias de San Juan, la República Dominicana. Óigame, son gente del reino, la gente más preciosa y bella que hay. Aleluya. Para mí son las iglesias, los pastores, las pastoras. Cuando se habla de un pastor, una pastora, para mí me están hablando de una persona extremadamente importante. Así que para mí es un privilegio poder estar en este espacio con ustedes para compartir este tema. Gloria al Señor. Pastor, ya usted es sanjuanero, ya usted es sanjuanero. Oh, pero son 16 años que tengo aquí, sí, enseñando y voceando el Evangelio. Así es, yo recuerdo cuando el pastor llegó a San Juan de la Maguana, pero lo que sí se nos ha quedado, que es un hombre de Dios, cuando nosotros iniciamos la iglesia, Casa de Adoración, que es la San Juan Segunda, Iglesia Metodista Libre Segunda, aquí en San Juan, el pastor fue el que predicó cuando era un proyecto por ahí por los apartamentos, que fue en la calle. Sí. Usted fue el que inició esa iglesia. Hoy somos Casa de Adoración y Avivamiento, pero usted fue el primero en predicar en una campaña de nuestra congregación. Amén. Yo me acuerdo, sí, en la acera, por ahí por el parqueo. Exactamente, fue de gran bendición tenerlo a usted. Y hoy yo sé que será de gran bendición compartir con los hermanos con este tema que muchos de ustedes le interesará conocer acerca de cuáles son las consecuencias de la arrogancia. Y como creyente, que el Señor nos manda a nosotros siempre a ser humildes. Pastor, esto es suyo, comience. Vamos a hablar acerca de este tema que la gente necesita entender y conocer. Amén. Padre Santo, muchas gracias te damos en esta hora por darnos esta oportunidad tan preciosa de ser edificados. Tú sabes que te necesitamos. Yo te necesito muchísimo para poder dirigirme a la iglesia. Te pido, Dios mío, que me des la capacidad, la gracia de Dios para poder expresar tu corazón a través de la Escritura y que todos seamos edificados en esta noche. Muchas gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesús. Amén. 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 La arrogancia, pastor. ¿Qué podemos nosotros entender por esto aquí? Es un tema muy importante, muy actualizado, y quisiéramos pues leer un texto bíblico. Tenemos varios textos bíblicos, pero vamos a leer uno que está en Jeremías capítulo 50, versículos 31-32. Dice la palabra: he aquí estoy contra ti, arrogante, declara el Señor, Dios de los ejércitos, porque ha llegado tu día, la hora en que te castigaré. Y la arrogante tropezará y caerá sin que nadie la levante, y prenderé fuego en sus ciudades, el cual devorará todos sus alrededores. Hay muchos versos muy abundantes el tema de la arrogancia o la altivez o el orgullo, que es
son sinónimos. Cuando se habla de arrogancia, sinónimo de altivez, sinónimo de orgullo, de prepotencia. De modo que es muy abundante porque, sin duda, es una de las cosas que el Señor más aborrece. Así es. La arrogancia. Es una de las cosas que se menciona mucho en los escritos hebreos, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo, porque es un asunto que ha prevalecido dentro del pueblo de Dios. Es interesante que ese verso que leímos de Jeremías es una advertencia que Dios le hace al mismo pueblo de Dios, a la nación, a los gobernantes, a la ciudad, porque la palabra de Dios se escribió dentro del contexto del pueblo de Dios y para el pueblo de Dios. Fue escrita para nuestra corrección, para nuestra edificación. De modo que por ahí pues queremos comenzar en lo que son las consecuencias de la arrogancia. Y es muy importante porque cualquiera no lo va a creer, pero dentro del pueblo de Dios es un mal persistente. Persiste la arrogancia en el pueblo de Dios. Persiste la arrogancia en el ministerio. Persiste la arrogancia entre iglesias e iglesias. Usted, por ejemplo, que una iglesia no se junta con la otra. Una iglesia que se cree mejor que otra, cosa que no existe en la mente de Dios. No existe la palabra mejor en la mente de Dios. No hay uno mejor que otro. Todo el que es lavado por la sangre de Cristo tiene la misma calidad delante de Dios. No hay diferencia. Sin embargo, el enemigo de las almas ha utilizado esta carencia humana, esta fragilidad, esta carnalidad, para hacer sentir a algunos creyentes que son más especiales que otros. Hay creyentes, por ejemplo, que si tienen algún talento especial, algún don, quieren mirar por encima de los hombros al que cree que no lo tiene. Uh-huh. El caso del creyente que tiene una vida espiritual estable, que quizá media hora más o una hora más que el normal, que el común de los creyentes, ya ese creyente entiende que tiene un pedestal más alto que los demás. Sin embargo, lo vamos a ver eso todo dentro del espectro de la arrogancia. He escuchado también creyentes hablar acerca de que tienen un orgullo espiritual y cosas que vamos a definir ahora. Quisiera definir el término para poder aterrizarlo. ¿Qué es la arrogancia? La arrogancia se puede definir como el sentimiento de superioridad que desarrolla un individuo en relación con los otros. Pudiéramos decir que la arrogancia está muy cimentada en el ego del individuo o la individua. Es una falsa creencia en la mente de las personas que entiende que merecen mayores privilegios o concesiones que el resto. El arrogante es una persona endiosada. El arrogante es una persona ensimismada. El arrogante entiende que el universo gira a su alrededor. Wow. Y que los demás son satélites. Los demás viven para él o para ella. Los demás deben hacer lo que él o ella diga. Es como esa persona diga. Y si no se hace como la persona dice, entonces queda mal. El arrogante es el que piensa, si me voy de esta iglesia, la iglesia se cae. El arrogante no entiende que la iglesia la sostiene el Espíritu Santo. Amén. De hecho, muchas veces el arrogante abandona la iglesia creyendo que si no está, la iglesia no va a funcionar. Y a veces se da el caso de que ahí es que funciona bien, porque parece que el problema era él. Aleluya. Pero el arrogante tiene esa mentalidad. La palabra arrogante
viene del latín arrogantia. Es un defecto del carácter, no del temperamento, porque el temperamento y el carácter tienen dos naturalezas diferentes. El temperamento es biológico y se nace con él, nadie cambia el temperamento. Y según los filósofos antiguos hay 4 temperamentos básicos: flemático, sanguíneo, colérico, melancólico. Esos 4 temperamentos nacemos con uno y a veces la mezcla. Eso nadie lo va a cambiar. Eso es genético, eso lo heredamos de los padres o lo heredamos de mamá o de papá. Pero el carácter es adquirido, porque el carácter se recibe por medio de la interacción social desde la familia, que es la primera, que es la base de la sociedad. Comenzamos a adquirir carácter. Y luego cuando venimos a Cristo, por el rigor de la palabra y la interacción que hay, el cambio que hay espiritual en nosotros, según 2 de Corintios 5:17, y el proceso de aprendizaje que es un lavamiento por la palabra, pues esto nos da un carácter. El carácter cambia, el temperamento no. Cuando un creyente, por ejemplo, cuando llegamos a la iglesia, generalmente llegamos con algo de arrogancia. Fíjense que se da mucho el caso de personas que llegan a la iglesia y se van porque encuentran muchos defectos, porque llegaron con una mentalidad de que la iglesia tenía que ser como ellos entienden que debe ser. No se adaptan a la iglesia, no la aman, y desde que encuentran el más mínimo defecto, pues sencillamente se van. Entonces es un defecto de carácter. Puede cambiar, porque si es un defecto de carácter, está arraigado en la carnalidad o en la forma de percibir la realidad espiritual. Está mal. Un arrogante es una persona que está en pecado. Quizá no es una persona que ha fornicado, no es una persona que ha adulterado, pero tiene el pecado de la arrogancia. Uno de los peores pecados que hay. El arrogante está tan en pecado como el adúltero. Wow. Lo que pasa es que el adúltero tiene una connotación moral, una connotación escandalosa, implica una censura social, implica un rechazo social. Pero en el reino, cuando Dios lo mete en la balanza, el arrogante está tan perdido como el adúltero y el fornicario. Los dos se pierden. Es la realidad. O sea que es un problema muy de ponerle cuidado. Ahora, ¿qué dice la Biblia acerca de la arrogancia? Como dije al principio, la Biblia está llena de advertencia, exhortaciones, consejos, mandamientos acerca de este problema del carácter, de este problema de la carne del ser humano. Y déjeme decirle algo: todos nosotros los cristianos tenemos un nivel de arrogancia. Lo que pasa es que algunos cristianos, Dios nos ayuda a sobreponernos, nos ayuda a manejarnos, a vencerlo, y a otros lo puede arrastrar. Pero fíjese que uno como creyente a veces siente que se le sube a la cabeza ese orgullo. Yo le digo a los hermanos y a las hermanas que desde que el creyente siente como que ese cuello se le pone como tenso, porque el orgullo comienza como en la cerviz, como en el cuello, que usted siente ese peso ahí, que uno no quiere dar el brazo a torcer, que uno no quiere entender que uno no tiene razón, que no siempre se tiene la razón. La arrogancia se puede manifestar no solo en el ámbito de la iglesia. ¿Por qué el pastor no me tomó en cuenta a mí y a él sí? ¿Y por qué a este hermano lo toman tanto en cuenta? Y llega esa lucha que está basada en la arrogancia, y la arrogancia es como una especie de imán, porque la arrogancia trae envidia, la arrogancia trae la rebelión, la arrogancia trae la división, etcétera. Pastor, ahí que escuchamos, pastor, ahí que escuchamos a las personas cuando dicen, ¿por qué no a mí? ¿Por qué no a mí? Es como, claro, como cuando le decían a David y Saúl,
que decían Saúl mató a sus miles, David a sus 10,000. Saúl se sintió muy mal Así porque es. no le dieron los aplausos mayores a él. ¿Por qué no a mí, si yo soy el rey? Así es. No, y que a Saúl le subió la carne a la cabeza Sí. por eso mismo. Es que en algún momento, como seres humanos que somos, hay algo que yo he aprendido en el tiempo. Todo lo que la palabra me dice que haga, es que yo no lo hago naturalmente y me impone un mandamiento. Todo lo que la palabra me dice que sea, no lo soy, sino que yo debo hacerlo en el nombre del Señor. O sea, cuando la palabra me dice, por ejemplo, ser agradecido, la palabra lo que me está diciendo es que yo soy un mal agradecido, que no me gusta, por tanto Dios me lo impone como mandamiento. Y cuando la palabra, por ejemplo, me dice que yo debo dar, me está diciendo que no me gusta dar. O sea, todo lo que no me gusta, la palabra me dice que lo haga. Y todo lo que me gusta carnalmente, la palabra me dice que no debo hacerlo. Entonces, la arrogancia es parte de la naturaleza caída del ser humano. Yo la tengo, la tiene todo el mundo. Ahora, la diferencia entre cómo la arrogancia nos puede afectar o no, tiene mucho que ver con el crecimiento espiritual. Una persona que crece se manifestará en cómo maneja el orgullo, cómo se maneja con los demás, cómo lo muestra en el amor, cuál es la forma en que trata a los demás. Eso es crecimiento. Cuando una persona ha crecido, nunca va a decir que no se junta con todo el mundo, porque se supone que si en el pueblo de Dios que estamos hablando, todo el mundo es importante. Aún el que no tiene la capacidad que tiene aquel, o no tiene la preparación de aquel, o no tiene la madurez de aquel, Jesús le recibió. Por tanto, es importante, y Jesús muchísimo, infinitamente mejor que nosotros. Es cuando la arrogancia, para entenderla, nada más hay que verla a la luz de la conducta y el carácter de Cristo. ¿Quién es Cristo? Cristo es lo máximo que existe en el universo. Sin embargo, Jesús sacaba tiempo para ir a hablar con una mujer de cuestionable vida, por el caso de la mujer samaritana. Pocos cristianos hablarían con una mujer de la característica de la mujer samaritana, que había tenido 5 maridos y el que tenía no era de ella. Una mujer religiosa pero perdida. Y sin embargo Jesús caminó unos 50 kilómetros. No menciona que fue en un burro. Parece que si fue en un burro no lo dice, pero caminó esa cantidad. A hablar a esta mujer acerca de un agua que tenía. Si Jesús hubiera sido arrogante, no nos salva. Porque el arrogante diría, bueno, que se lo lleve el diablo a todito, porque se portan demasiado mal. Porque Jesús murió por pecadores, por personas que no lo amábamos. Wow. Yo no amaba a Jesús. Tremendo, tremendo. No, yo no amaba a Jesús. Yo a Jesús hacía chistes de mal gusto de él. Eso está fuerte. Y yo llegué a romper el tratado y sin embargo él tuvo misericordia de mí. Si Jesús fuera arrogante, me hubiera mandado para el infierno. Pues, ¿qué podía yo darle a cambio? Con todo y pasaporte. Claro. Eso hay que verlo ahí. Es así. Es así, hermano. Es tremendo. Entonces, la Biblia, por ejemplo, cada situación donde la Biblia menciona la arrogancia, el orgullo, la soberbia, es que es una actitud o un comportamiento que debemos entender una vez más. Dios detesta, y es algo que debemos entenderlo, y que lo que hemos sido llamados, que tenemos el privilegio de haber sido llamados por el Señor, debemos entender eso bien. Dios detesta, aborrece la soberbia. Así es. La aborrece con todo su corazón. Entonces, si la soberbia es algo que Dios detesta tanto, pues debemos tratar de evitarla. O pero usted quiere todavía que en las iglesias hay gente que no saludan al otro. Y todavía personas que no perdonan. Pero es un problema. Pastor, es un problema que hay. Es tremendo. Personas dicen, yo lo veo a él, pero yo no me puedo ligar mucho con ellos. Y personas diciendo, yo no sé, yo no puedo estar mucho con fulano porque yo no soporto a fulano. Oh, pero
Eso es peligroso. Sí, demasiado. Es peligrosísimo. ¿Por qué es peligroso? Porque esa es la naturaleza satánica. Así es. El Espíritu de Dios y el carácter de Cristo es totalmente opuesto. Si Jesús hubiera sido arrogante, Pedro lo negó apenas unos días atrás. Unos días. Y cuando Jesús resucita, prácticamente al primero que va a buscar es a Pedro. ¿No debió Jesús decir, tú ese tipo no más bueno que yo? Mira cómo me negó y yo fui crucificado y di que está di que pescando por ahí, yo ni lo voy a buscar, porque es que la naturaleza carnal es así. Sin embargo, Jesús fue donde el que lo negó, pero que era su discípulo, porque la arrogancia no permite que haya un corazón sencillo y perdonador. No lo permite. Parte de la lucha que hay en las congregaciones es ese problema de la arrogancia. Así es. La falta de perdón y la falta de querer perdonar. O sea, es un escándalo cuando se da el caso de creyentes que duran meses, que no son capaces de sacarse del corazón a un hermano o una hermana. Óigame, como pastor, las iglesias tienen su dinámica y en ocasiones, por más que uno ame a las ovejas, hay un momento que puede aparecer una oveja que se hiera con uno y uno ni cuenta se da. Y yo me acuerdo que hubieron ocasiones que estaba yo en la puerta parado, llegó un hermano, no sé qué tenía, pero él me pasaba en la puerta y volteaba la cara para no saludarme. Yo iba a donde estaba el hermano que se iba a orar, oiga, me pasó y volteó la cara y se fue a hablar con Papá Dios. Y yo me paraba al lado, esperaba que terminara de orar y ponía la mano en la cabeza para orar por él, porque se supone que tú tienes que entender, porque tú no puedes hablar con Dios en esas condiciones. Oye, es un problema. Hay problema serio, ministro, ahí, porque ¿cómo es posible que una persona que no haya resuelto su problema con un hermano se atreva a arrodillarse a orar cuando la Biblia prohíbe eso? Pastor, y un chin va para allá. El Señor mismo establece en su palabra que cuando vaya a echar la ofrenda y usted se acuerda que tiene algo contra su hermano, deje la ofrenda y no la eche. Póngase de acuerdo con aquel que usted deje de ser orgulloso y vaya y pida perdón. Es decir, deje la arrogancia a un lado y vaya a ofrende. Después que se ponga de acuerdo. No solamente para ofrendar, eso es para ofrendar. Ahora para orar. De que... por hermano, porque ese es uno de los mandamientos de Cristo que nosotros los creyentes lo transgredimos más. Porque Jesús lo que quiere, Jesús lo que dice, miren, la ofrenda es importante, déjala ahí, pero más importante es tu relación con los hermanos. Él diciendo, mire, es como, es decir, mira, tú me traes una ofrenda que representa tu corazón, pero tu corazón tiene problemas. O sea, tú me vas a ofrendar un dinero arrogante. Eso está sucio. Prepotente. Sucio. Un dinero sucio. Y Jesús le dice, mira, para que el dinero y tú sean limpios, antes de ofrendar, arréglate primero con el adversario y luego ven y trae la ofrenda. Porque que mucha gente no entiende que echar una ofrenda simplemente largar un puñado de moneda en una canasta. No, eso tiene una razón espiritual. Es un intercambio espiritual, es mi corazón, porque la ofrenda representa al ofrendante. En el reino de Dios, la porción representa el total. Y lo que la persona echa en la canasta realmente es su vida representada en términos de dinero. Porque para ganarse esos 1,000 pesos, tuvo que utilizar el tiempo de su vida, la salud de su vida, tuvo que gastar energía que representa su vida, cansarse, hacerse más viejo, y luego la compañía le pagó el equivalente en moneda humana lo que él gastó de vida. Entonces, ese dinero representa, en términos representativos, valga la redundancia, la vida de esa persona, y lo que la persona echa en el canasto es parte de su vida que la gastó para ganarse esos 1,000 pesos. Entonces, cuando la persona va a ofrendar, está dando parte de su vida en términos figurativos. Entonces, yo dice, mira, para tú darme tu vida, que es lo que tú quieres representar en la canasta, arréglala primero. Tienes rencor, me estás echando una ofrenda de rencor. Tienes rebelión,
me vas a echar una ofrenda de rebelión. Por eso que la palabra dice que mejor es la obediencia que el sacrificio, o mejor la obediencia que la ofrenda. Pero el arrogante cree que va a impresionar a Dios con la ofrenda y se obstina en permanecer en rebelión a Dios y tratar de impresionar a Dios, y Dios no recibe ni al ofrendante ni a su ofrenda. Eso es un problema. Así es. Entonces, es una situación que debemos verla desde el punto de vista del crecimiento espiritual. Entonces, la soberbia, la Biblia dice que aquellos que son arrogantes y tienen un corazón soberbio son una abominación. Oiga, la palabra abominación va más allá, es la última palabra para el disgusto. Cuando algo es abominable, es algo más que sucio, más que rechazable, es algo asqueroso. Y la palabra dice que no quedará impune, ¿verdad?, el que tiene corazón altivo. Proverbio 16:5. Entonces, cuando vemos a Proverbio 6, que dice, 7 cosas aborrece Jehová. Y la primera cosa que dice, los ojos altivos. Pero si usted observa, las demás se desprenden de la altivez o el orgullo, porque las demás características es porque la persona tiene ojos altivos. El altivo es capaz de matar a quien sea. Así es. El altivo se levanta. El altivo le da un mal golpe a cualquiera. No soporta, no tolera, no es bondadoso. El arrogante es prepotente. Yo he oído personas ponerse a discutir en las iglesias con su pastor, en reuniones, que tú me dices, yo te digo, y quieren imponer criterio, y eso es arrogancia. Arrogancia. He visto casos de miembros que porque no están de acuerdo con un pastor o una pastora, escriben por Facebook. Por Facebook. O sea, ha habido casos cuando son cuestiones que la persona debe sentarse con su pastor y hablar con su pastor o su pastora de frente y decirle, mire pastor, tal cosa, tengo una preocupación o esto no me gustó. Pero cuando hay arrogancia, y no solamente ovejas, hay pastores arrogantes también. Pastores arrogantes que, dígalo. que se sienten que están por encima de todo el mundo, y el pastor es un siervo. El pastor simplemente lo que tiene de diferente a las ovejas es que el pastor representa en el oikos o en la casa de Dios, es el oikonomo. En los tiempos antiguos habían esclavos, entonces todos eran esclavos, pero había un esclavo que le llamaban el oikonomo. El oikonomo era como el capataz, el mayordomo de la casa, que tenía permiso de entrar a la habitación de su amo para recibir las instrucciones, pero era un esclavo. Esos somos los pastores, oikonomos. No somos más nada, somos muchachos demandados de Dios. Siervo del Señor. Siervo del Señor, y no estamos para vernos en la estratosfera y los demás están por el suelo. No. Son importantes y hay que tratarle con dignidad, con respeto, con decoro. Es así. Así es. No sé si hay alguna pregunta, pastor, en lo que vamos dialogando. Pastor, ¿cómo puede ministrar una vida? Vamos a suponer una persona, un líder, usted mencionó un pastor. ¿Cómo puede ser de bendición cuando en él lo que hay es arrogancia? ¿Cómo puede llevar algo bueno? Cuando usted acaba de decir que en Proverbio capítulo 6, Proverbio 6, vamos a decir 6:16, que dice 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Y comienza diciendo los ojos altivos, es decir, las personas que son altaneros. Dice que Dios aborrece, lo abomina. Yo siempre digo, a Dios le da náusea ver a esa gente y mirarnos. Entonces, ¿cómo podemos ser de bendición cuando le estamos dando náusea a Dios? Mira, es muy difícil porque el Señor es muy delicado. El Señor no bendice lo inmundo.
hay que tener en cuenta, no podemos perder la perspectiva del carácter de Dios. Así es. Dios no cambia. Fíjese que Saúl escogió lo más gordo del anatema por soberbio, por arrogante. Y Dios no quiso eso, Él quiso hacer sacrificio. Y el Señor no aceptó eso. Es que Dios nunca aceptará una administración de un arrogante. No. La persona puede creer que Dios lo está usando. Wow, wow. Y Dios, por misericordia, la palabra de Dios va a salir y la palabra tiene poder en sí misma. Amén. Pero Dios no está de acuerdo con eso. Es que Dios no cambia. Dios no tiene sombra de variación. El Señor no tiene un carácter humano que lo podemos sobornar y que mañana por alguna razón Él va a cambiar. No. Dios es el mismo hoy, ayer, hoy y por los siglos. Entonces, Pastor, antes de pasar a eso, usted dice que Dios no cambia y que Dios tiene, el carácter de Dios es el mismo. Llegando a lo que relata la palabra en segundo libro de Reyes, capítulo 5, el encuentro de Eliseo y Naamán. Que Naamán era arrogante. Cuando Eliseo le dice, en el lugar donde tiene que sumergirte para que se te vaya la lepra. La lepra. Él dice que él miró su traje, pero que como yo, y no hay mejor el río que yo pueda, es al método de Dios. Entonces, a esos arrogantes Dios le dice, ¿es así o es así? O te metes en ese morden o en el morde. O te queda leproso. Bueno, pero que el sucio de Naamán, su arrogancia, no le debo entender que tenía lepra. Óigame, la arrogancia es peligrosa. Porque él era general, pero estaba muerto, era un muerto. Pero yo digo, pastor, y una gente con esa condición se atreve a buscar requisitos, haga lo que le diga. El problema de la arrogancia. Hay gente que mira más la marca del traje que lo que necesita. Así es así. Entonces, hay algo interesante que la Biblia tiene un enfoque de la arrogancia que lo compara con pecado de inmoralidad sexual, como dije ahorita, en Marcos 7, 20, 23, cuando vino la controversia de que no lo que entra es lo que contamina, sino lo que sale de la boca del hombre. Jesús dijo que la soberbia, la arrogancia, era también de lo que factores contaminantes del hombre. O sea, todas estas maldades, la Biblia la compara con maldades. O sea, el arrogante está en pecado, repito, como cualquier otro, solo que su arrogancia no le permite entender que lo está. Ese es el gran problema. Hay dos formas griegas también de la palabra arrogancia que se usan en el Nuevo Testamento. Significan lo mismo que la palabra uperokos, significa hinchazón, abultamiento, extravagancia. Eso es como estar inflado, ¿verdad? Ajá. Por eso el arrogante habla palabras infladas. Y el arrogante habla según él, palabras infladas, palabras de manera con un hipersignificado. Se nota ahí. La otra es fusiosis, que también significa inflar el alma, arrogancia, orgullo. Corresponde a los creyentes que tienen una actitud presumida. Miren, yo en una ocasión, en las oportunidades que Dios me ha dado de estar en algunos lugares, yo he estado en un lugar en que hay creyentes que para poderse acercar eso es una cosa tremenda, hay que pasar como por 20 personas y hay ya gente que andan con espalderos en la iglesia del Señor. Hay gente que no va a todas las iglesias. Le dicen que escudero, le dicen. No, eso lo que pasa es que la gente, Señor, el diablo ha venido a engañar a los hombres de Dios de una manera infantil. Jesús dijo que él no vino para ser servido, no para servir. Óigame, y hay personas
que pisotean. Hay un video por ahí que yo lo aborrezco muchísimo, de un señor, de un falso predicador, que él dice que él es demasiado santo y no puede pisar en el suelo, y él pisa por encima de los hermanitos, y los hermanitos se tiran. Yo no sé si tú lo has visto. Inclusive, pastor, Y los hermanos, ayer vi un grupo de pastores que mandaron de ese ministro o pseudo profeta o ministro, que él se apió del carro, parece que estaba llegando a una ciudad, y toda la gente que lo recibió era tirando manta. Y él pisaba la manta y el otro quitaba la manta y la ponían delante y delante hasta que llegó al lugar. señores, pero eso es el culto de la personalidad. Eso es un culto de la personalidad que hay. Óigame, y cuando se le coge gustico a eso, porque a la gente le gusta mucho el can. Óigame, a la gente le gusta mucho la tumbadera de polvo. Sí, y el la tumba polvismo. La Biblia hay dice, gente que le gusta eso. La Biblia dice, pastor, que el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Y hay gente que lo que están engañados. Bueno, entonces esa es la acepción. También quise buscar la idea en hebreo, porque el hebreo es muy rico y tiene unos significados interesantes. La palabra soberbia en el texto es la palabra geá. Es una palabra femenina que significa altivo, arrogancia y soberbia. Y su raíz deriva de la palabra geá, que es crecer, levantarse, ser majestuoso, engrandecer, magnificar, alzar y triunfar. Todo eso cae dentro de lo que es la arrogancia. Esto tiene mucho que ver con la manera en que nosotros a veces queremos ministrar en la iglesia. Muchas veces queremos ministrar, pero no es para gloria de Dios. Es para levantar nuestro ego y ser majestuosos, engrandecernos y sentirnos triunfadores mejores que los demás. Yo critiqué mucho muchos mensajes que se daban en los congresos, sobre todo de congreso femenino, donde algunas predicadoras lo que iban a predicar un mensaje de exaltar el ego a las mujeres para que se rebelaran contra sus maridos. Un mensaje totalmente contrario al espíritu de la palabra, que habla de que el hombre es el cabeza del hogar. Dice que el hombre, el padre de familia, la palabra padre es la palabra Abba, se desprende de 3 palabras hebreas, que es la palabra Aleph, Bet, Aleph. Y como el hebreo tiene un orden numérico, el Aleph es la palabra número 1 y el Bet significa casa. Y cuando usted interpreta eso, va a ver que lo que significa que Abba es el padre, es el número 1 de la casa, es el cabeza, el que. Y entonces, estos mensajes que estaban dándose últimamente, que la pandemia se lo ha aplacado un poquito, gracias a Dios, estaban alterando la mente de muchas mujeres que estaban súper empoderadas. Y no es que la mujer no esté empoderada, pero el empoderamiento no debe llegar tanto que la mujer quiera patear a su marido y ensoberbecerse y comenzar a alterar el orden de Dios, porque Dios sabe por qué estableció su orden así. Entonces, todo eso es altivez. Sí. Hay mensajes, pastor, que son altivos y arrogantes. Pastor, y se estaba alimentando eso, y eso estaba creando un problema, porque ya la mujer le decía al marido cuando lo veía, el marido le mandaba a hacer algo, tú estás hablando con una ungida, cuidado, que con la... Pero, claro. Así no, yo soy una mujer empoderada, cuidado. Pero en la casa. Esos son esos mensajes de esos congresos emocionantes. Y yo le decía y le digo a la dama de la iglesia que pastoreo, si el marido suyo llega borracho con un humo, el deber suyo es hacer una sopa de ajo y orar por él. ¿Cómo? Torcían la boca. Digo, sí, eso es lo que dice, eso es lo que dice. Esa es la actitud. Esos mensajes no le gustan en los congresos, no son buenos. Esos mensajes no lo quieren oír. Ahora, cuando llega un predicador de esos sabrosos y una predicadora de esos sabrosa, comienza a decirle muchas palabras y zapateo, mucha gente, mensajes cargados de soberbia. Mire, el predicar es una de las cosas más delicadas que hay. Muy delicada. Entonces, se puede apreciar que la soberbia en hebreo es una palabra femenina, entonces que es una palabra madre. Pare. O sea, la soberbia pare otros pecados. La soberbia pare otros pecados. Entonces,
tiene que ver con el interior, con la tentación de cada hombre. El hombre es tentado por lo que se le prohíbe. El deseo de ser adorado, el deseo de ser Dios, el deseo de estar por encima de los demás, es una tentación que tenemos. El deseo de ser número uno. Todo eso viene de la arrogancia. El deseo de prevalecer más que otro viene de la arrogancia. Hay que tener un espíritu muy quebrantado y tener el cuidado de que el Señor nos agarre esta naturaleza mala que tenemos, para uno poder someter esta inclinación carnal natural que tenemos los seres humanos de levantarnos contra los demás, como si fuéramos los números. Si vamos a la parte final, vamos a ver varias consecuencias, aunque ya hemos visto dentro de el tema que hemos venido hablando, ¿cuáles son las consecuencias de la arrogancia? Son muchas, pero algunas quise buscar. La primera consecuencia es que destruye las buenas relaciones. Muchas relaciones se destruyen por la arrogancia. Yo digo siempre que una de las razones por la cual, cuando hay un problema en un matrimonio, la razón por la cual el matrimonio no se arregla es porque ambos tienen razón. Cuando una pareja, los dos tienen la razón, no se van a arreglar. Alguien tiene que ceder. Alguien tiene que perder para que todos ganen. Pero cuando hay arrogancia, yo defiendo mi posición, ella defiende la de ella. Por tanto, es un campo de batalla. No se defiende el interés común del reino de Dios y por tanto se destruye la buena relación. Se destruyen las amistades. Personas que pueden ser amigos un tiempo y viene una situación humana que se da porque los seres humanos fallamos, los seres humanos cometemos errores y de repente esa amistad se va a pique porque hay arrogancia, falta de perdón. Cuando hay falta de perdón, entonces la relación se daña por la misma arrogancia que pueden presentar las partes. Entonces, es una de las consecuencias. Otra consecuencia de la arrogancia es que Dios la abomina, como dijimos en Proverbios 16:15. Y también el Salmos 138, 6, del 6 al 8, dice que Dios da gracia a los humildes, a los altivos los mira de lejos, a los soberbios. Es uno de los versículos que deberíamos temerle. O sea, Dios a los altivos los mira de lejos, al soberbio, al altivo. ¿Por qué? Porque que el altivo, yo escribí en estos días un pequeño artículo en el Facebook acerca de que el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Cuando uno aprende algo y que uno tiene la gracia de pasar por una universidad y obtener uno que otro grado, si uno no tiene cuidado con eso, uno se vuelve arrogante. Si uno no tiene cuidado con eso, el uno ostentar un conocimiento, un título, puede causar soberbia, arrogancia en uno. Y hay que tomar en cuenta que Dios aborrece la arrogancia, lo mira de lejos. Número 3, la arrogancia es castigada por Dios. Dice la Biblia en Proverbios 15:25, Jehová asolará la casa de los soberbios. Vea qué tremendo. Asolará la casa de los soberbios. O sea, la familia. Cuando hablamos de casa es el oikos, la familia. Pero afirmará la heredad de la viuda. Y usa la palabra viuda para contraponerlo con los débiles, los que sufren, los embates de los soberbios. Entonces Dios castigará a los petulantes, altivos y engreídos que abusan de su poder y no tienen consideración por su prójimo. Yo tuve un caso muy triste que cuando estoy tocando estos temas del carácter cristiano, lo tomo de ejemplo. A mí me tocó en una ocasión hacerle una pequeña corrección cuando yo pastoreaba en Barahona a una hermana.
Y la hermana, por razones, ella se rebeló, según ella. Fue una corrección con amor que le hice, pero ella se actuó de una manera muy prepotente. Se fue de la iglesia. Y a los pocos días fue muy duro lo que le ocurrió a esta dama, porque entró un espíritu en ella, una situación en ella que hasta se mordía la lengua y la boca. Y cada vez que ella entraba en esa situación me mandaban a buscar para llorar por ella, y era así que ella se calmaba. ¿Qué le produjo esa situación a esa dama? La arrogancia. Las ovejas deben entender, como está en una iglesia, que el pastor o la pastora de esa iglesia, se equivoque o no, es la persona que Dios tiene ahí. Y un pastor amigo mío que yo aprecio mucho, aprendió una frase que yo la hice mía, el hermano José Ramón. José Ramón me dijo en una ocasión: Dios está primero con un pastor equivocado que con un miembro revelado. Su pastor se equivoca, pero el hombre de Dios no se meta. Ore por él, busque la vuelta, no se levante, porque David supo respetar, porque David era humilde. Si David hubiera sido arrogante, mata a Saúl. Cuando le dijeron, Dios lo puso en tu mano, mátalo. Y David dijo, lejos esté de mí levantarme contra un ungido de Dios. Entonces hay que asumir esa actitud. Pastor, usted no quiere estar en una iglesia. Y algo, sí. Uno de los que estaban con David le dijo, mira, ahí está el hombre, recuerda lo que Dios te dijo, que te lo va a poner en tu mano, aprovechate. Hey, líbreme, Jehová. Hay gente que dice, aprovechate ahora, no te aproveches, no malinterprete la cosa. Es que a Dios no le va a gustar que no aproveche. Entonces, esa es la... Hay un importante también, que la arrogancia es la antítesis o lo contrario de lo que Jesús predicó en el Sermón del Monte, capítulo 5. En la bienaventuranza dice, lo primero que dice Jesús es bienaventurados los pobres en espíritu. Un pobre en espíritu es una persona humilde. Son personas que no tienen que ver que tengan bienes, a pesar de que tengan bienes en este mundo, reconocen su necesidad de Dios y son humildes. Es la primera bienaventuranza, la primera bendición. La primera bendición para Dios es ser humilde, lo contrario de arrogar. Número 4, la consecuencia es quebranto, fracaso para los soberbios de arrogar. Ahí le dicen en Levítico 26:9, quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo y haré vuestro cielo de hierro y vuestra tierra como de bronce. La arrogancia hace que el Señor traiga quebrantamiento y fracaso a los soberbios. Yo no he visto en los años que tengo en este camino, creo que tengo ya más o menos suficiente, voy ya casi para 29 años en el pastorado, y lo que he visto es que el arrogante no prospera. En un momento se puede ver como que le va bien, en un momento como que todo está bien, pero viene quebrantamiento repentino sobre ellos y no han prosperado, no salen a camino, porque es que Dios no trabaja con arrogantes. Y otro versículo interesante que está en Proverbios 16:18, que dice, antes del quebrantamiento de la soberbia y antes de la caída, la altivez de espíritu, atención, wow. El que cae es por la soberbia y la altivez de espíritu, porque una persona está mal con Dios, lo primero que Dios me trata con mi corazón es decirme, siervo, eso está mal. Y él va a trabajar conmigo para que yo me devuelva. Pero si yo actúo con altanería y prepotencia, viene la caída. Eso lo dice la palabra y la palabra no se equivoca. Y para ir terminando, en resumen, la soberbia constituye aparte de una obra de la carne, un pecado horrendo ante Dios. Dicho sea de paso, ese fue el pecado que cometió Satanás. Satanás en el cielo no cometió adulterio ni fornicación. Satanás lo que hizo fue que tuvo el pecado de la arrogancia. Por eso lo echaron fuera del cielo, por arrogante. Y debemos rogarle al Señor que nos ayude a superar esa situación carnal. Y lo importante para poder superar la arrogancia, hay que practicar la regla de oro. Jesús dijo, así como queréis que los hombres hagan con ustedes, hagan con ellos. Miren, una clave es, señores, como dije al principio, aprenda a darle importancia a todo el pueblo de Dios,
No importa de la manera que se peinen, no importa la manera que aparenten, todos son importantes. Amén. Todas las iglesias son importantes. Todas. No hay una más importante que otra. Hay iglesias quizás con 2 o 3 personas más, pero eso no la hace más importante. El que una iglesia tenga un templo no la hace más importante que una que se congrega a una mate palo en el monte, con los hermanitos descalzos. Yo he predicado en una iglesia techada de palma y coco y el pifo de tierra. Óigame, y esos hermanos son respetables, son hermanos tan importantes como cuando me toca predicar en templos lujosos. Es que no hay diferencia para Dios. Entonces, muy importante, quiero concluir con la actitud que debemos tener, porque la Biblia en Filipenses, su capítulo 2, desde su verso 5 al 9, nos da un mandamiento. Wow. Tremendo. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se humilló hasta lo sumo, tomando forma de siervo y haciéndose semejante a los hombres, y se humilló hasta lo sumo, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que es sobre todo nombre. Lo dice Filipenses 2, 5 al 9. Dice, imiten a Jesucristo, parezcanse a él. Una de las metas de todo creyente, mi meta, yo tengo metas humanas, naturales, y tengo metas espirituales. En las metas espirituales, que son las que permanecerán para siempre, yo quiero parecerme lo más posible a Jesucristo. Yo no sé si yo lo logre, pero por lo menos yo sé que aunque sea un día en el cielo, cuando estemos ya completos, porque Dios nos va a completar, pero yo quisiera parecerme a Él y reflejarlo. A mí me gustaría más que las metas humanas que tengo. Así que, hermano, pues con esto he concluido con esta parte, ¿verdad?, que tengo acá. Estamos aquí para escuchar cualquier pregunta o comentario. Amén. Tremenda enseñanza, pastor. Tremenda enseñanza. Yo creo que si le ponemos algo más, dañamos hoy. Ay. Si hay algún hermano, alguna pregunta, quiero ver, aunque sea 5 comentarios, alguna pregunta que quieran hacerle al pastor Roberto Peña, pueden escribirnos ahora mismo y estaremos respondiendo. Ustedes saben lo que ya se nos ha hablado hoy. Hemos aprendido bastante. Y con esto que el pastor, esta cita que el pastor da en Filipenses capítulo 2, el apóstol habla de que haya pues en nosotros este mismo sentido. Si tú tienes que vivir como Cristo Jesús, caminar como Cristo Jesús, que aunque lo tenga todo, no piense que ya eso es suficiente para aplastar a otro. Cristo, teniéndolo todo, lo dejó todo. Suena como medio raro eso, pero teniéndolo todo, lo dejó todo. No fue altanero. Vamos a ver si hay alguna pregunta de alguno de los hermanos. Pastor, una pregunta tenemos por acá de Jonathan Oviedo. Y aquí, ¿cómo puede una persona identificar si hay arrogancia en sí mismo? O sea, una pregunta. Y la otra es, ¿qué se puede hacer para deshacerse de la arrogancia? Bueno, lo primero es que la arrogancia es fácil de identificar porque todos la tenemos. La diferencia es el crecimiento espiritual. Crecer en el carácter de Cristo es lo que se puede hacer para uno superarla. ¿Cómo se crece en el carácter de Cristo? La palabra es el fundamento, ponerla en práctica, porque la palabra tiene las indicaciones. Fíjese que ese versículo que leímos nos manda a tener una actitud como la de Cristo. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. La soberbia la tenemos todos.
Lo que pasa es que la diferencia estará en el crecimiento espiritual. El crecimiento espiritual va a ser la diferencia en que las fragilidades de la carne, la parte de la naturaleza caída, prevalezca por encima del espíritu o del carácter de Cristo. Si yo dejo que la naturaleza mía caída prevalezca, va a brotar lo que hay en mí. Pero si yo someto mi carne a Cristo, pues entonces el carácter de Cristo va a aflorar. Pero la soberbia está en el hombre caído. Pero a pesar de que venimos a Cristo, pues estamos en crecimiento y aún manejamos como seres humanos, vamos creciendo y manejamos fragilidades. Amén. Otra pregunta, pastor, dice, ¿qué sucede con el ministerio de una persona? ¿Qué sucede con el ministerio que una persona dirige si se vuelve arrogante? Lo que pasó con Saúl. Bueno, es que lo primero que ocurre con un ministerio es que Dios se va. Ya. Ya, con eso lo que pasó con Saúl. Si Dios se va, por lo que queda es la bulla nada más y la pretensión, pero Dios no está ahí. Yo he escuchado esa clase de personas ya que han crecido, pero ya Dios se ha ido y no pasa nada, y entonces se basan en lo que son los testimonios de lo que pasó, no de lo que pasa, porque actualmente no está pasando nada. Y para sentirse un poquito grande dicen, lo que pasaba, pero ahora mismo no pasa nada. Pastor, bueno, le bendecimos, fue de gran bendición, de mucho provecho para nosotros. Amén. Yo creo que yo me voy a acostar sin cenar hoy porque ya yo cené. Ay, santo. ¿Cómo hace su pancito, pastor? ¿Cómo hace su pancito con queso? Está muy buena, muy buena. También un saludo a mi hermano Ricardo, nuestro director técnico, un hombre de Dios que se deja usar para que esto se vea bonito ahí. La pastora Iberca también un saludo. Gracias a todos los hermanos que estuvieron conectados. Sabemos que ha sido edificante el tema de hoy, consecuencias de la arrogancia. Vamos a matar a este hombre arrogante dentro de nosotros y vamos a decir, como dijo Juan el Bautista, es necesario que yo mengüe para que él crezca. Aunque Juan lo dijo en otro contexto, pero nosotros vamos a usarlo en el contexto de mantener esa humildad. Pastor, amén, amén. Muchas bendiciones y gracias por estar conectado con nosotros, y bendecimos a todos los hermanos de la Iglesia de Dios Central que también apoyaron a su pastor ahí. Dice la Biblia que las ovejas escuchan la voz de su pastor y la siguen. Y esos hermanos son fieles. Cuando yo era niño, yo fui de la Iglesia de Dios. Yo recuerdo en esa casita de madera estaba el pastor Junior Ramírez, Hebrea. Ok. Bueno, tocayo mío en nombre y apellido. Pero yo era niño, cuando eso yo ofrendaba medio peso. Ya usted se puede imaginar. Y pesé. Dios bendiga, pastor, gracias. Quiero que usted bendiga a los hermanos antes de irnos. Quiero que usted ore por cada uno de los que están conectados en el nombre de Jesús. Amén. Padre, gracias te damos porque tú eres bueno. Tu misericordia para siempre. Bendigo la vida de cada uno de los participantes. Esta palabra sea luz, fortaleza, transformación, guianza a nuestras vidas. Cada persona que está aquí pueda crecer en Cristo, en el carácter de Cristo. Aleluya. Y podamos superar la soberbia, la carnalidad, y cada día podamos echar para adelante en Cristo, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén. Amados hermanos, gracias por haber estado con nosotros. Hoy, ustedes saben, transmitimos desde la página de nuestra iglesia, Casa de Adoración y Avivamiento. Y fue un placer haber estado con ustedes en esta noche. Le bendigo y será hasta el próximo espacio de encuentro online. Tendremos un tema de mucha edificación. Dios le bendiga y Dios le guarde. Y recuerde que seguimos con Encuentro Online.